Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a BIMUS y a todo el equipo y al Museo Arqueológico por cedernos el espacio y acogernos. Y aunque voy a presentar a los siguientes ponentes, vamos a hacer un inciso en el desarrollo de la jornada para recordar a Javier Docampo, que nos dejó en marzo del año pasado. A mí me llena de orgullo y de pena hablar de Javier, a quien estaba unida por una estrecha amistad, como muchos de vosotros. Era un tipo bastante admirable. Él tenía muchas facetas, era un bibliotecario erudito, pero también era un eficiente gestor de recursos y de servicios bibliotecarios. Era un buen historiador del arte. Además, era un hombre de grandes cualidades, destacaba por su extraordinaria inteligencia, desde luego, pero también por su generosidad, por su sentido del humor, era muy amigo de sus amigos. Con él coincidí cuando Javier daba sus primeros pasos en la Biblioteca Nacional, el Servicio de Dibujos y Grabados, donde él catalogaba y investigaba los libros del fondo antiguo, que estaban pues llenos de estampas, pero también seleccionaba el fondo moderno, desarrollaba el formato Ibermark o las reglas de catalogación, incluso tenía tiempo para hacer exposiciones, como una maravillosa que hizo con los grabados de Hogarth de la Biblioteca Nacional. Luego Javier pasó a trabajar en la Junta de Castilla y León en bibliotecas públicas, y fue un tema que también le apasionó, porque él era realmente un funcionario con una gran vocación pública. Ya sabéis que en las bibliotecas públicas es donde se ofrecen los servicios más básicos y son las bibliotecas más cercanas al ciudadano. Pero en 2006 le ofrecieron la dirección de la biblioteca del Museo del Prado, y para una persona como Javier, un historiador del arte, bueno, pues fue un reto irrenunciable, y él convirtió un servicio de información obsoleto, un poco anticuado, con pocos recursos, bueno, pues lo convirtió en una biblioteca que la puso a la altura de las colecciones de arte del Museo del Prado, ¿no? Una biblioteca de la que el museo se puede sentir orgulloso. Cuando yo le sustituí en este puesto, hace ya 4 años, pues me encontré que la Biblioteca del Museo del Prado era una organización perfecta, estaba muy bien equipada, dotada de unos recursos informativos increíblemente buenos y actualizados, con todo tipo de monografías, publicaciones periódicas, recursos electrónicos. Bueno, una biblioteca de verdad excelente, ¿no? Eso fue un regalo que me hizo Javier, que él, como gran conocedor que era del fondo antiguo, porque era un erudito, pues también, además de esta biblioteca moderna y actualizada con información reciente, conformó una colección de unos 6.000 libros antiguos relacionados con la literatura artística y con los artistas representados en la colección del museo. Algunos libros tienen ilustraciones importantes, hay manuscritos, pero sobre todo impresos del siglo XVI-XVII, muy ilustrados, muchos tratados de arquitectura, de pintura y de escultura, y algunos libros que tienen obras de maestros representados en el museo, como Rembrandt o Durero. Bueno, pues Javier, esta colección de libros antiguos, que es absolutamente exquisita, la mimaba, la trataba y la daba a conocer a través de exposiciones. Aquí está, delante de la gráfica de la exposición Biblioteca Artis, que muchos de nosotros la vimos seguro, porque él nos acompañó, yo fui 2 veces. Y luego también hizo Biblioteca del Greco. Me parece una tontería, pero era desde luego un hito el que una exposición bibliográfica se mostrara en las salas de exposiciones del Museo del Prado. No era una cosa fácil y nunca había pasado. Pero él sí que abrió ese camino, que luego hemos podido continuar con otra muestra. Y cuando ya la Biblioteca del Museo del Prado la tenía perfectamente organizada y ya le ofrecía pocas inquietudes, tenía pocas cosas que hacer allí, pues le surgió la oportunidad de ocupar el puesto de jefe del Departamento de Manuscritos Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional. Y ahí fue donde Javier pudo aunar
esa faceta que él la llevaba en paralelo a su carrera profesional como bibliotecario, que era la de investigador de altísimo nivel sobre manuscritos medievales iluminados, ¿no? Entonces se encontró con la gran colección de la Biblioteca Nacional, que él empezó a describir. El catálogo anterior publicado era de los años 30 del siglo XX, para que os hagáis una idea. Y empezó a enseñar también en exposiciones, todos vimos también aquella del libro de horas de Felipe V, y otra que dejó inconclusa y que no pudo inaugurar. Y además Javier siempre estuvo muy interesado, que es otra faceta importante suya, siempre estuvo muy interesado en establecer redes de bibliotecarios y de bibliotecas con intereses comunes. Lo hacía desde que estábamos en Bellas Artes, en la Biblioteca Nacional, porque entonces era parte importante de un grupo que se denominaba Bibliotecas de Arte, que es un poco un precedente de BIMUS, ¿no? Siempre fue un miembro muy activo de la sección de arte de IFLA y, por supuesto, fue uno de los creadores y participantes iniciales en la formación de BIMUS, entendiéndolo con las dos vertientes que tiene, ¿no? Por una parte, el catálogo colectivo, que permite de una manera cooperativa compartir los recursos bibliográficos, y por la otra rama de BIMUS, que es la organización de estas jornadas. Él participó en la organización de las 3 primeras y más especialmente en la que se celebró en el Museo del Prado. Y bueno, el BIMUS era una parte importante de su trayectoria profesional y me consta que le tenía gran cariño a BIMUS y a las bibliotecarias y bibliotecarios unidos a BIMUS. Y bueno, esto es una manera de recordarle. Y ya nada más, voy a pasar a hablaros de Julio Cordal, Elviro, que pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos desde el año 2017 y que anteriormente formó parte del Cuerpo de Ayudantes. Desde hace 13 años desarrolla sus funciones en el campo de las bibliotecas digitales, la digitalización de contenidos patrimoniales y la preservación digital. Aparte de 2 breves trabajos en la Biblioteca Nacional de España, como técnico y como jefe de Biblioteca Digital Hispánica, el resto del tiempo ha desarrollado sus tareas profesionales en la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, tanto en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica como en la de Patrimonio Bibliográfico, pero también se ha ocupado de otros proyectos de digitalización y de temas de preservación digital. Julio Cordal, que actualmente es el jefe de servicio de proyectos digitales de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, nos va a hablar de la digitalización en museos, buenas prácticas en digitalización. Muchas gracias, Julio. Pues muchas gracias a ti por la presentación. Muchas gracias a la Subdirección General de Museos Estatales y al Museo Arqueológico también por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy con vosotros. Y he venido a hablaros de la digitalización en los museos, ¿no? Más concretamente en las bibliotecas de museos. Y aprovecharé al final de esta presentación para presentaros el recientemente elaborado documento de recomendaciones para proyectos de digitalización de patrimonio bibliográfico y fotografía histórica que ha elaborado un grupo de trabajo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Vale, aquí no iba el botón. Bueno, las bibliotecas de museos, como todas las bibliotecas, pues pueden tener fondos valiosos a los que quieren dar acceso, manuscritos, libros antiguos, joyas bibliográficas, colecciones gráficas, etcétera, a los que quieran dar acceso mediante la digitalización o para los que quieran realizar exposiciones virtuales, ¿no? Estas son normalmente las motivaciones de las bibliotecas de museos para digitalizar. Voy a hacer un apunte, y es que las bibliotecas de museos normalmente tienen unos fondos súper interesantes. Nosotros tenemos una línea de digitalización con las bibliotecas de museos estatales y cargamos estas digitalizaciones en nuestras bibliotecas, las de la subdirección, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica y la de Patrimonio Bibliográfico, y realmente son de las colecciones más interesantes para los usuarios, porque son colecciones de temas culturales, con mucho contenido ilustrado, etcétera, ¿no? Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la digitalización? Podríamos decir que es la generación de reproducciones digitales de documentos analógicos. Esto significa que si cogemos un móvil y fotografiamos una página de un libro, pues lo estamos digitalizando.
Claro que esto es un nivel de digitalización que no cumple ni el más mínimo estándar de calidad y que no merece ni tener en cuenta. En la práctica, en este contexto, en las instituciones culturales con contenidos patrimoniales se requiere la ejecución de procesos de digitalización que siguen el flujo de trabajo que está indicado en esta diapositiva. Primero hay que hacer una planificación del proyecto, luego está el proceso de captura, luego el procesamiento de imagen, muy importante la asignación de metadatos y, por último, pues todo lo que es la difusión de estas imágenes y los procesos de preservación que también hay que tener en cuenta. La planificación, la fase de planificación implica cosas como la selección de fondos, cuestiones presupuestarias, seguros por si hay que trasladar los fondos de aquí para allá, realizar contratos, transportes, políticas institucionales, especificaciones técnicas, tener en cuenta temas de propiedad intelectual, etcétera. En cuanto a la captura, normalmente, sobre todo para materiales librarios, se utilizan escáneres como los que ven a la izquierda o escáneres o equipos de digitalización basados en el uso de cámara fotográfica como el que se ve a la derecha. En los últimos tiempos estos equipos de digitalización basados en cámara fotográfica se están popularizando y están un poquito comiéndole el terreno al escáner porque son equipos mucho más flexibles, ¿no? En el centro vemos, en estos tres casos vemos escáneres especializados en la digitalización de fondo antiguo, en los cuales se pueden poner los libros en nube para que no sufran al abrirlos demasiado, ¿no? Esto lo hemos visto también que lo hacía la Biblioteca Ambrosiana, que nos han presentado antes. Hay otro tipo de escáneres, hay robots escaneadores que incluso pueden trabajar con fondo antiguo, o, por ejemplo, estos escáneres para materiales grandes, ¿no? Para el proceso de captura no solo hay que contar con el equipo, hay que saber instalarlo, iluminar la escena, calibrar el equipo, hay que tener conocimientos de gestión de color y luego hay que manejar una serie de parámetros de captura. Algunos de los más importantes son pues, la resolución de las imágenes, la profundidad de color, hay que enfocar las imágenes o los objetos los documentos que estamos digitalizando, tener en cuenta el tamaño de la captura, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, una vez hemos capturado la imagen, tenemos que procesarla, no vale tal como sale del escáner. Muchas veces pues, digitalizamos las dos páginas del libro a la vez y luego mediante procesos de software los separamos en páginas simples, ¿no? También recortamos el borde que sobra que ha quedado fotografiado que no forma parte del documento. Podemos utilizar procesos de limpieza, cambios de formato, inclusión de marcas de agua, pasarle el proceso OCR, enderezar las imágenes si se nos han torcido. Es decir, las imágenes que capturamos requieren un procesamiento, ¿no? Para esto se utilizan diversos programas. Los más importantes son los programas de captura o de digitalización, que tienen un montón de funciones avanzadas muy interesantes. En la imagen vemos, por ejemplo, cómo una imagen torcida se puede rectificar o poner recta mediante software, ¿no? Luego, además, se utilizan editores de imagen, optimizadores para bajar el peso de los archivos, formatos compiladores o programas que compilan las imágenes como Acrobat Professional, etcétera, renombradores y más otros tipos de programas, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos. Arriba a la izquierda pues, se ve una página que estaba con los renglones torcidos, como el software las ha enderezado. A la derecha vemos una función, cómo funciona una función que sirve para eliminar la curvatura del lomo. Y abajo, por último, podemos ver un proceso de limpieza de un mapa, de un plano. Otros procesos muy importantes, pues por ejemplo, la inclusión de marcas de agua, que en este caso se está haciendo con el programa Photoshop, o el reconocimiento óptico de caracteres, que se está haciendo con el programa Bifen Reader, que tiene el motor de OCR de más calidad del mercado, ¿no? Bien, luego viene la fase de asignar los metadatos. Si solo nos limitamos a capturar las imágenes y a procesarlas, no podríamos hacer nada con ellas, no podríamos ordenarlas, no podríamos recuperarlas, no podríamos cargarlas en las bibliotecas digitales. Entonces, como bien saben todos los bibliotecarios y los museólogos, es muy importante metadatar las colecciones para poder recuperarlas, ¿no? A mí me gusta
ver esto en 3 niveles de metadatos, ¿no? Si la biblioteca tradicional tiene que manejar reglas de catalogación o de clasificación, pues como las ISBD, las reglas de catalogación española, listas de materia, tesauros como el tesauro de museos, la CDU, etcétera, normas bibliográficas. Hay un segundo nivel de metadatos, que es el del OPAC, que nos permite manejar toda esta información, estos registros descriptivos, automáticamente y por la web, ¿no? Por redes, ¿no? Tenemos formatos de intercambio de datos como el MARC, el MODS, para autoridades como el MAS o el Dublin Core para registros bibliográficos, ONIX para edición, etcétera, etcétera. Se me ha olvidado aquí poner algún formato de museos, por cierto. En este nivel también podemos hablar de los lenguajes de marcado, que es muy importante el XML, el marcado ligero, JSON, N3, tal. O también protocolos de transmisión de datos como Z3950, que sirve para transmitir los metadatos entre distintas bibliotecas digitales, o sencillamente por la web, SRU o metabuscadores, etcétera. Por último, cuando ya estamos en la biblioteca digital, a todo esto hay que añadir un tercer nivel de metadatos, que incluye metadatos o formatos específicos para objetos digitales como el METS o el MIX, para preservación de objetos digitales como el PREMIS, protocolos de intercambio de datos como IPMH, etcétera. Y podríamos incluso mencionar un cuarto nivel de metadatos hablando de esa cosa tan complicada y extraña que es la web semántica, ¿no? Por último, bueno, no por último, pero casi por penúltimo, tenemos que prever en estos proyectos de digitalización cómo vamos a difundir las imágenes. Si no lo hacemos, pues tendremos digitalizaciones muy bonitas, metidas en un cajón, que pueden estar ahí años y años hasta que se corrompen y desaparecen, ¿no? En este caso, pues podemos difundir mediante páginas web, blogs, bibliotecas digitales, pero tenemos que planificar antes de digitalizar, o deberíamos hacerlo, para saber cómo vamos a dar salida y ofrecer acceso a estas colecciones, ¿no? La biblioteca digital nos va a permitir buscar estos contenidos, recuperarlos, visualizarlos correctamente y descargarlos incluso. Aquí tenemos, por ejemplo, un pantallazo de Galiciana. Como veis, tiene un buen sistema de procesamiento de lo que es la prensa. La prensa requiere un proceso bibliográfico especial que tenga en cuenta la numeración y la cronología de sus números. Muchas bibliotecas no lo tienen en cuenta y se limitan a colgar los PDFs uno detrás de otro debajo del registro bibliográfico, lo cual no es un problema si hay 20 PDFs, pero hay cabeceras que tienen 100.000 números. Entonces, eso es muy complicado de gestionar y de recuperar, ¿no? Entonces, aquí tenemos Galiciana, que es una excelente biblioteca digital. Este pantallazo es de la nuestra. Vemos aquí que el proceso de OCR lo que permite en una biblioteca digital bien diseñada es que un investigador pueda buscar una palabra o un grupo de palabras, por ejemplo, en este caso, en 6 millones de páginas a la vez, realizando un trabajo que en una biblioteca tradicional tardaría años o meses en hacer, pues en días o en horas, ¿no? Por último, y esto es una cosa que al principio nos hemos olvidado de hacer muchas bibliotecas digitales y muchas instituciones, en los procesos de digitalización hay que tener en cuenta siempre los procesos, la preservación posterior de los contenidos que generemos, ¿no? Bueno, hasta ahora me he estado refiriendo más bien, pues, a materiales librarios, gráficos, cartográficos, que se pueden digitalizar, pues, con los escáneres aéreos, ¿no? Los escáneres cenitales o los escáneres planos, como el que vemos abajo a la derecha. La cosa se complica cuando hablamos de otros tipos de documentos, otras tipologías documentales. Por ejemplo, a la izquierda vemos un ejemplo de digitalización de diapositivas. Arriba a la derecha tenemos un escáner para digitalizar documentos en braille. Y abajo, pues son dispositivos para captura de LPs o de discos y de cintas VHS, ¿no? Todos estos materiales requieren distintos aparatos, como estos otros casos. Pues aquí tenemos a la izquierda un escáner de negativos, en el centro un escáner de película, me parece que es de 16 milímetros, a la derecha tenemos un escáner de diapositivas y por abajo un escáner para microfilms. No basta en estas tipologías documentales con tener escáneres especiales o dispositivos especiales, también requieren en muchos casos metodologías especiales, ¿no? A veces bastante complejas. Por ejemplo, los materiales fotográficos y sobre todo lo que son transparencias, negativos, diapositivas, requieren muchas veces metodologías
especiales y tener bastante conocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Aquí vemos en esta diapositiva pues, todo lo que son variaciones o tipos de soporte y de procesos de los materiales fotográficos, y no están todos, estos son los más habituales, ¿no? Además, cuando hablamos de digitalizar colecciones fotográficas, tenemos que hablar de cuál es el objetivo de esa digitalización. Normalmente, en el campo de los contenidos patrimoniales, el objetivo suele ser realizar una reproducción fidedigna del original, pero también la tecnología nos permite mejorar la imagen, restaurarla o recuperar contenidos que incluso ni se ven en la imagen original, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de materiales fotográficos. A la izquierda vemos objetos en 3 dimensiones, debe ser un daguerrotipo seguramente. En el centro arriba vemos pues, un marco para capturar negativos, ¿no? A la derecha vemos procesos de restauración de imagen mediante software, lo que puede llegar a hacerse. Abajo igual pues, se ve una imagen que en el original está desvaída por el paso del tiempo y por el efecto de la luz, y cómo se ha podido recuperar, incluso viéndose partes que no se ven en el original, mediante procesos de software. Abajo a la izquierda vemos una imagen estereoscópica que también requiere unas técnicas de digitalización especiales, ¿no? Son solo unos ejemplos. Como os decía, todo lo que son transparencias pues requiere metodologías especiales. Aquí tenemos una placa de vidrio en negativo que requiere, pues para hacerlo bien, sacar o capturar con luz transmitida el contenido, es decir, con luz que atraviesa la placa de vidrio, y con luz reflejada, con luz que ilumina desde arriba, el soporte. A la izquierda vemos el contenido que lo hemos invertido para que se vea en positivo, y a la derecha vemos el estado del soporte, ¿no? Es bastante compleja este tipo de digitalización, ¿no? Luego están los mapas, que también requieren metodologías especiales, requieren una cuidadosa digitalización, muchas veces son de gran tamaño o tienen pequeños detalles, con lo cual normalmente hace falta que se aumente la resolución, no puede ser necesario. Y luego lo que tienen los mapas es que se parecen mucho las imágenes digitales se parecen mucho a los mapas, ¿no? En ambos casos se pueden definir como matrices de coordenadas o de píxeles que pueden ser coincidentes. Si conseguimos que sean coincidentes, pues podemos implementar funciones como estas que vemos aquí, muy avanzadas, pues de superposición de mapas antiguos con Google Earth o fotografías del terreno. Abajo a la derecha vemos una web que permitía ver la evolución de la construcción de una ciudad superponiendo planos de distintas épocas, etcétera, ¿no? En cuanto a los mapas grandes, muchas veces requieren metodologías especiales pues, de visualización en cuadrícula o de piramidal, es decir, de varias capas. Este es un último caso. Si además de la información de coordenadas incluimos la digitalización que tiene Google Earth de cotas, de elevación, pues podemos ver un mapa antiguo en 3 dimensiones, con todo su relieve, ¿no? Pero si esto ya complica la cosa, la digitalización de tipologías documentales, más se complica todavía si ya hablamos no de digitalización en bibliotecas de museos, sino de digitalización en los museos. Porque tenemos, por un lado, documentos bibliotecarios, pero también tenemos objetos museísticos. Podemos querer hacer exposiciones virtuales o visitas virtuales por el museo. Podemos querer digitalizar el exterior del museo, que muchas veces en sí mismo es un objeto museístico. O podemos querer utilizar la digitalización como técnica de restauración o de investigación, ¿no? Por ejemplo, en materiales pictóricos se utilizan técnicas de digitalización de captura multiespectral, ¿no? De fotografía multiespectral. Aquí tenemos una serie de ellos que consisten básicamente en capturar diversas longitudes de onda del documento. Por ejemplo, pues la luz infrarroja o ultravioleta, ¿no? Aquí he puesto un caso muy curioso, y es un cuadro el que se ve en blanco y negro arriba, que en principio era de Santa Catalina, con una rueda de hilar, me parece algo así. Se realizó un proceso de restauración tradicional sobre este cuadro, quitándole las capas de pintura que se le habían añadido en los últimos tiempos, y apareció la imagen de la derecha, que es que era un cuadro de una dama con un unicornio, atribuido a Rafael, ¿no?
Mediante la fotografía multiespectral se detectó que el unicornio en un principio había sido un perrito, ¿no? Estas técnicas se usan mucho pues, para estudiar la evolución de las pinturas, los materiales, para detectar falsificaciones, etcétera, ¿no? También a nivel pictórico tenemos cuadros muy grandes que pueden requerir técnicas especiales de digitalización. Aquí vemos en el Museo Nacional Reina Sofía el robot escaneador que han fabricado, que permite digitalizar en cuadros de una manera muy controlada los grandes formatos, pues eso, haciendo una cuadrícula, ¿no? A la derecha tenemos algunas otras técnicas de digitalización aplicadas a la pintura, como la macrofotografía, para poder detectar pequeños detalles, incluso los pigmentos, técnicas de luz rasante, que consiste básicamente en iluminar desde un lateral para ver un poquito las rugosidades de los cuadros, etcétera. Y luego ya empezamos a entrar en el tema de los objetos de museo. Muchas veces los museos están un poco en penumbra para conservar los objetos digitales o los cuadros y hay grande contraste entre lo que es el fondo y lo que es el objeto, como en el caso de la izquierda. Esto es muy difícil de capturar con una cámara fotográfica, entonces se utilizan técnicas de horquillado que consisten básicamente en hacer distintas capturas, algunas de las zonas oscuras o adaptadas a las zonas oscuras, otras de las zonas claras, y luego superponerlas y generar una imagen fundiendo todas ellas, ¿no? Tenemos el ejemplo aquí de este tótem o lo que sea, que no sé muy bien lo que es, pero es muy bonito. Cuando los objetos además tienen características tridimensionales que queremos capturar, tenemos que emplear técnicas especiales también. Por ejemplo, arriba a la derecha vemos que se ha capturado esta lámpara de Alibaba con la técnica de focus stacking. No sé si se aprecia muy bien, pero en la primera de las diapositivas, o sea, en la primera de las imágenes, la de la izquierda, se ha enfocado la parte de delante de la lámpara. En la segunda se ha enfocado la parte de atrás, se funden las dos de manera que se ve todo el objeto. En una fotografía normal quedaría enfocada, lanzada desde tan cerca, quedaría enfocada o la parte delantera o la parte trasera, ¿no? Otra técnica para capturar características tridimensionales es la iluminación lateral o luz rasante, de la que ya hemos hablado. Estas técnicas se pueden hacer mucho más complejas, por ejemplo, con tecnologías de RTI, de Reflectance Transformation Imaging, que permiten mediante software calcular cómo sería la iluminación lateral y cambiarla, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en esta moneda. En la parte de la derecha se ha capturado con luz, digamos, normal desde arriba, y la parte de la izquierda con luz lateral, ¿no? Y vemos que se aprecia mucho mejor el relieve. Bien, otra manera de capturar objetos tridimensionales es la digitalización en 360 grados. Esta digitalización consiste en hacer fotografías rodeando el objeto y luego, mediante un visualizador especial, pues poderlo girar en la pantalla, ¿no? Y ver cómo es por todos sus lados. Normalmente se utilizan plataformas especiales, giratorias, como la de la izquierda, para realizar este tipo de técnica de fotografía. Por último, lo que es ya la fotografía en 3D o fotogrametría requiere de técnicas y escáneres especiales, ¿no? Hay muchos tipos de escáneres en 3D, sensores táctiles, algunos que se usan, como veis aquí, en medicina, incluso resonancia magnética, ultrasonidos, pero se pueden aplicar a objetos de arte también. Los más usados creo que son los escáneres láser, los escáneres de luz estructurada o incluso las cámaras fotográficas. Hay programas que con diversas capturas de una cámara fotográfica te permiten sacar el modelo 3D. Bueno, aquí vemos en esta imagen un escáner láser arriba y a la derecha, pues eso es un escáner de luz estructurada, ¿no? que lo que hace es proyectar un patrón de líneas negras sobre el objeto y fotografiar cómo se adapta a los contornos del objeto fotografiado. Todos estos escáneres requieren un software 3D que permita realizar una malla en 3 dimensiones formada por puntos definidos por coordenadas de
de 3 dimensiones, ¿no? Y luego la salida, pues tendremos una imagen en 3 dimensiones o bien podemos imprimir en una impresora pues el objeto en 3 dimensiones, ¿no? A ver cómo voy de tiempo. Vale. También estas técnicas de 3 dimensiones pueden usarse para restauración. Aquí vemos un ejemplo, y es una estatua que por un incendio se destrozó, acabó rota en un mogollón de pedazos, en 100, 200 pedazos, y se digitalizaron en 3 dimensiones todos los pedazos y se consiguieron fundir y crear un modelo en 3 dimensiones que permitía saber dónde iba cada cosa y cómo era el objeto original, ¿no? A la derecha vemos un escáner de 3 dimensiones con el que se digitalizó el David de Miguel Ángel, ¿no? Estas técnicas pues, sirven también para reconstruir, por ejemplo, la cueva de Altamira o para preservar contenidos culturales. Se han hecho, por ejemplo, modelos en 3D de Palmira y de otros sitios arqueológicos que luego han sido destruidos, pero gracias a Dios no se han perdido porque tenemos estos modelos en 3 dimensiones. También las técnicas en 3D se pueden usar para hacer visitas virtuales a los museos. Aquí tengo 2 pantallazos, pero imagínense que esto en la web, pues puedes ir navegando, entrando en las salas, mirando los cuadros, etcétera, ¿no? O bien a los edificios museísticos, como este edificio, el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, o bien incluso de paisajes como el de Machu Picchu. Bien. Pues esto ha sido un poquito la exposición de lo que es la digitalización en los museos. Como veis, pues no es física cuántica, pero hay que saber una serie de cosas, ¿no? Tampoco es cuestión de coger un móvil y hacer una captura de un documento. A lo largo de mi trayectoria profesional me he encontrado con muchísimos errores, ¿no?, de digitalización, porque las instituciones muchas veces se ponen a digitalizar sin tener los conocimientos necesarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, he encontrado pues, que se han hecho digitalizaciones en blanco y negro, perdiéndose mucho contenido, porque la digitalización en blanco y negro, pues en blanco y negro me refiero en bitonal, no en escala de grises, ¿no? La digitalización en blanco y negro pues pone o negro o blanco, y entonces todo lo que esté un poquito en medio desaparece, ¿no? Entonces, si tenemos un libro, tenemos sellos, anotaciones, grabados, desaparece mucho contenido, es una digitalización de baja calidad. He visto digitalizaciones de baja resolución o hechas con un dispositivo inadecuado, muchas veces ausencia de gestión de color, o documentos incorrectamente iluminados, páginas curvadas, el OCR mal hecho, mal recortadas las páginas. Aquí en los ejemplos pues podemos ver aquí esa imagen tan oscura, pues que no se ha gestionado el color de esa imagen, debería leerse bien como en el documento analógico, ¿no? Encima vemos un documento que estaba metido dentro de una funda plástica y no se ha calibrado bien el escáner para tener en cuenta esta eventualidad, ¿no? O arriba a la izquierda, pues un documento totalmente combado y de bajísima calidad. Abajo a la izquierda, una página mal iluminada o los efectos del blanco y negro podemos ver en esas otras imágenes. Otros ejemplos, pues aquí podemos ver digitalizaciones que se hicieron al principio, a finales del siglo XX, de documentos muy importantes, pero con muy baja resolución que apenas permitían legibilidad, ¿no? Documentos mal calibrados, escáneres mal calibrados que dan lugar a documentos muy oscuros como este, o a la derecha pues un documento mal recortado en el que se está perdiendo texto y parte de un sello, ¿no? Muchas veces ha pasado con los mapas al ser grandes, muchas veces las instituciones han decidido bajar la resolución para digitalizarlos, lo cual es una estrategia totalmente inadecuada, porque lo que se consigue es que los contenidos de los mapas, que suelen ser letras pequeñitas además, sean totalmente ilegibles. En fin, y otros muchos más errores, como digitalizar sin tener en cuenta la difusión o utilizando sistemas de recuperación inadecuados, como lo que os comentaba de la prensa, o digitalizar sin tener en cuenta los metadatos, con lo cual, de nuevo, las digitalizaciones se quedan en un cajón y son irrecuperables. O sin tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual, también ha pasado digitalizar colecciones muy valiosas y luego darnos cuenta de que no se pueden poner en la web porque tienen derechos, ¿no? Etcétera, etcétera.
Bien, desde la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria nos dimos cuenta de toda esta problemática y pensamos que era necesario redactar un documento de recomendaciones que ayudara a las instituciones a no cometer este tipo de errores y que facilitara sus procesos y sus proyectos de preservación, ¿no? Redactamos un borrador y formamos un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Este grupo de trabajo incluía personal de la subdirección, de la Universidad Carlos III, de la FEDAC, la Federación, es que he hecho un nombre muy complicado, pero está en Gran Canarias, la Biblioteca Nacional Galiciana, Universidad de Las Palmas y la Universidad de Las Palmas, de la Universidad de Valencia, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo era redactar un documento que sirviera de guía y referencia para aquellas instituciones o empresas que gestionen o ejecuten proyectos de digitalización de fondos patrimoniales en el ámbito español y latinoamericano. El alcance de este documento incluye todas las fases del proceso de digitalización, desde la planificación inicial, todo lo tocante al hardware, software, sales de trabajo, manipulación de documentos, procesamiento de imagen, captura, gestión de color. Se hace especial hincapié en lo que es la digitalización con cámara fotográfica y también en lo que es la metodología de digitalizar, teniendo en cuenta que el documento es que el patrimonio bibliográfico es un documento histórico, ¿no? Por otro lado, pues se tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con metadatos, soportes, estructuras de contenido, nombres de archivos. Se menciona un poquito aquellos aspectos de la preservación que tienen que ver con la digitalización o que hay que tener en cuenta a la hora de digitalizar, temas de propiedad intelectual, evaluación, etcétera, ¿no? Está diseñado para los gestores que tienen que planificar proyectos de digitalización o redactar políticas o pliegos, pero también para el personal técnico. Tiene las dos vertientes, la gestora y la técnica, ¿no? En un principio está redactado por instituciones públicas con fondos patrimoniales y, como decía antes, teniendo en cuenta que los materiales históricos tienen que ser digitalizados respetando la integridad y realizando una reproducción fidedigna del original. Pero se le ha dado mucha flexibilidad al documento para que sirva también para instituciones privadas, empresas o particulares, fondos modernos o no patrimoniales y otros objetivos, contextos y metodologías. En definitiva, para todo tipo de proyectos de digitalización de materiales bibliotecarios y fotográficos. Pues nada más, muchas gracias por su atención.